Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenos días. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, sean todos ustedes bienvenidos a este buen webinar de emprendimiento, el emprendimiento y la innovación abierta en entornos internacionales. Y para dar inicio a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Maestra Joana Regino Vergara, Maestría en Dirección y Asesoramiento Financiero, Universidad de La Salle de Bogotá, Colombia. Y como moderador de este evento, nos acompaña el licenciado Cosme García, colaborador del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento del CUSEA. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestra red social en el chat de live stream. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en www.webinars.qca.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora, dejo en el uso de la voz al licenciado Cosme García. Gracias, Vanessa. Pues muy buen día. El día de hoy tenemos un webinar internacional con la maestra Joana Regino. Como primer punto voy a leer un poco de su perfil profesional. La maestra Joana Regino es economista con maestría en Dirección y Asesoramiento Financiero. Es asesora de proyectos productivos en entidades públicas y privadas en Colombia y con amplia experiencia en temas referentes a diseño de planes y modelos de negocio aplicados a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ha publicado artículos sobre el fortalecimiento de la gestión empresarial en la micro y pequeña empresa. En la actualidad se desempeña como coordinadora del área de Economía y Finanzas del programa de Administración de Agronegocios en la Universidad de La Salle, en Bogotá, Colombia. Es un gusto para mí estar el día de hoy con usted, maestra. Buenos días a todos, bienvenidos a todos los que se conectan y muchas gracias por la invitación. Espero que este webinar les contribuya un poco a conocer el proceso de innovación abierta y cómo lo pueden aplicar en sus empresas. Bien, pues el día de hoy estamos con la maestra Joana porque pues personalmente la conozco. Hace 2 años estuve con ella participando en un verano de investigación. Aquí hacer el llamado a toda la comunidad universitaria, a todos los que están estudiando, que cuando vayan y conozcan otras culturas, se traigan todo lo interesante, todo lo bonito de la cultura a la que asisten y que aprovechen al máximo esto. Es muy padre tener este tipo de relaciones y que a pesar de la instancia posterior, se sigue teniendo un lazo de comunicación y un vínculo de apoyo. Así es, digamos que en este caso nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con Cosme todo lo que eran los procesos de innovación abierta, sobre todo para la generación de emprendimientos en las universidades, porque a veces como jóvenes uno quiere hacer procesos de emprendimiento, pero al principio se les dificulta mucho porque no hay herramientas claras de cuál es mi idea de negocio, cómo aplicar el modelo. Entonces todos los procesos de emprendimiento e innovación tienen unas herramientas interesantes que se pueden aplicar a nivel tanto local como internacional. Entonces la idea es conocer un poquito una de esas herramientas que es innovación abierta, y ya ahorita hablaremos un poco de eso, y cómo puede fomentar el desarrollo tanto de emprendimientos como para las empresas puestas en marcha, especialmente para la micro y pequeña que ve los procesos de innovación abierta lejanos. Entonces ya vamos a hablar un poco de eso y de que hay herramientas sencillas que se pueden trabajar de manera colaborativa. Así es, pues todo esto que hablamos y que suma a los emprendimientos, porque es muy importante esto de decir que muchas veces, aunque por ejemplo yo soy un poco experto en estos temas, de todos modos cuando ya nos toca en la parte real, se nos dificulta y caray, ¿cómo era aquí? Ya en la parte que se tiene que poner en marcha. Entonces, estos temas suman a, a, a poder tener mejores emprendimientos y a poder crecerlos, porque no solamente es emprender, sino es avanzar y tener un crecimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la innovación abierta es la herramienta que nos puede ayudar.
Exacto, precisamente ya voy a compartir pantalla para explicarles un poquito cómo funciona el proceso de innovación abierta. La primera parte, pues vamos a hablar de algunos conceptos claves que hay que tener presente para poder conocer cómo funciona la innovación abierta, cómo se aplica, cómo se define, y luego algunas recomendaciones para todo tipo de empresas, sobre todo en las micro y pequeñas que en este momento están pensando en esa palabra que nos han dicho mucho. Nosotros todos estamos buscando reinventarnos, porque es la palabra de moda en este momento, pero hay herramientas que nos permiten facilitar ese proceso de reinvención o de aplicación de estrategias al interior de la empresa. Una de esas es precisamente la innovación abierta, ¿sí? Entonces, digamos que en este caso, cuando nosotros hablamos de innovación abierta, y lo coloco como una alternativa en tiempos de crisis, es básicamente porque tenemos que conocer un poco cómo trabajar de manera colaborativa. Digamos que en la actualidad, con toda esta situación del COVID, nos ha hecho o nos muestra básicamente qué tan vulnerable es el ecosistema emprendedor, y ahorita ya voy a hablar de unas cifras claves, y cuáles son los retos a seguir para las empresas, no solamente durante el COVID, sino lo que viene después del COVID, porque lo que sí nos ha dicho la crisis es que tenemos que implementar cambios y formulación de nuevas estrategias al interior de las organizaciones. Entonces, en ese caso, Cosme, no sé si quieras hacer un comentario o complementar algo de lo que estoy diciendo antes de empezar la presentación. No, creo que invitarlos nada más a que realicen sus preguntas a la audiencia para poder estar interactuando al final de esta charla y a hacérsela llegar, maestra. Claro que sí. Listo, entonces, antes de, digamos, de empezar a hablar qué es innovación abierta y cómo funciona, quisiera traer a colación algunas cifras clave de cómo, digamos, se ha venido desempeñando el sistema o el ecosistema emprendedor en América Latina en este periodo de COVID. ¿Y por qué traigo a colación estas cifras? Porque básicamente eso nos está mostrando dos cosas claves para las empresas. Uno, la fragilidad que mostró la crisis del tejido empresarial, y dos, cuáles son los retos que vienen en materia de innovación para las organizaciones y cómo se puede utilizar la innovación abierta para poder fortalecer este proceso. Entonces, un aspecto clave es que 8 de cada 10 emprendimientos están siendo afectados por la crisis. Asimismo, 2 de cada 3 empresas con menos de un año de vida dejaron de vender, y 50% de las empresas, por decirlo así, podrían resistir 2 meses sin, digamos, sin ventas. Entonces, aquí hay, estas 3 cifras nos muestran varios aspectos. Uno, que digamos, el tejido empresarial tiene unos retos importantes, sobre todo en el tema del emprendimiento, porque hay que empezar a entender unas dinámicas de comportamiento del consumidor. Hay varios aspectos en el consumidor que han cambiado, que los emprendimientos tienen que entender e interiorizarlo en las empresas. Y dos, ¿cuáles son esos retos? Entonces, estas cifras muestran un poco cuál es la situación del ecosistema emprendedor para América Latina y cuáles son esos retos que vienen a lo largo de este proceso. Entonces, ¿cuáles son esos cambios basados en esas cifras que se muestran en el contexto? Lo primero es que hay que entender que los clientes cada vez abordan dentro de sus preocupaciones dimensiones diferentes a las tradicionales. ¿Qué quiero decir con esto para que lo tengamos presente? Los clientes cada vez se están preocupando por aspectos sociales y aspectos ambientales. Y con el COVID se reafirmaron aspectos, por ejemplo, de la solidaridad, producción a nivel local, es decir, comprar local o comprar dentro de nuestros países y no volcarnos a los procesos de importación, productos que sean amigables con el medio ambiente, que contribuyan a la sostenibilidad, y eso lo vimos a lo largo de toda la crisis. Entonces, al abordar dimensiones diferentes a las tradicionales, hace que el reto sea mayor, porque hay que entender y comprender la necesidad del cliente, hay que saber leer lo que quiere el cliente. Y hay una variable que hay que incluir dentro de todos estos procesos, y es que en este momento los clientes están buscando seguridad y confianza. Entonces, todas esas preocupaciones que tienen los consumidores en la actualidad
hay que aprenderlas a entender para poder hacer reformulación de las estrategias. Lo segundo es que la competencia en sí ha venido sufriendo cambios importantes, y aquí voy a resaltar algo para que lo tengan presente. Nosotros como empresa siempre pensamos que la competencia viene solamente desde competidores directos y que, digamos, nuestro competidor es nuestro enemigo en vez de nuestro aliado. Y ahí hay que tener presente que la competencia ya no viene solamente de empresas que hacen lo mismo que nosotros, sino que también hay productos que son similares entre industrias. Entonces, al entender esto, hay que empezar a mirar cómo se formulan las alianzas estratégicas entre empresas para que los productos cumplan con todas esas condiciones y esas preocupaciones que tiene el cliente en la actualidad. Lo tercero, y que es un aspecto importante que se convierte en una oportunidad clave para aprovechar en este momento, es el aceleramiento del uso de las tecnologías. ¿Esto qué implica? Para nosotros las tecnologías o el uso de las tecnologías antes del COVID era algo o un proceso que podía empezar a desarrollarse en 2 o 3 años. Resulta que ahorita ya nos estamos volviendo o nos estamos alfabetizando en temas de tecnología, ya las personas se pueden comunicar o tenemos diferentes canales de comunicación con el cliente, personas que no pensábamos que la iban a utilizar ya lo hacen. Entonces hay que aprovechar el aceleramiento de ese uso de tecnologías en favor de formular y de utilizar nuevos canales de comunicación para poder capturar diferentes tipos de clientes. Porque eso antes del COVID era algo que se podía dar en 2 o 3 años y resulta que ya en este momento es una realidad que tenemos que aprovechar. Y otro punto clave y que va asociado con el tema de la competencia es que realmente se evidencia con esta crisis la necesidad de realizar alianzas estratégicas. Y aquí voy a traer a colación un tema, digamos, que en Colombia se está trabajando, pues no sé, Cosme ahorita en México me dirá si funciona de la misma manera o si algo se está haciendo, y es el tema de cómo ayudamos a que los emprendimientos se fortalezcan. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia nosotros tenemos los diferentes medios de comunicación donde ellos destinaron un espacio para poder fortalecer, digamos, los emprendimientos dándoles publicidad. Entonces, de esa publicidad que se está dando en los canales de comunicación y en alianza también, digamos, con entidades gubernamentales, lo que están haciendo y se empezaron a dar cuenta es que hacer esfuerzos de manera individual no funciona y se están creando redes entre los mismos emprendedores para poder, digamos, empezar a brindar una nueva variedad de productos. Es decir, que no brinde mi producto de manera individual, sino que se puedan generar incluso alianzas para brindar kits y demás. Entonces, la idea, digamos, de realizar alianzas estratégicas es ver a mi competidor no como un enemigo, sino como un aliado, y que en red funciona mejor los procesos para que podamos generar un crecimiento de estas empresas. Porque hay una cosa importante y es que en este momento, lamentablemente, las empresas están tomando decisiones de qué clientes, digamos, son claves para atender y generar procesos de crecimiento y cuáles clientes definitivamente no les generan ganancias. Entonces, en vez de dejar perder a ese cliente, yo puedo realizar alianzas entre competidores para poder atender a, digamos, esas necesidades y poder rentabilizar entre todos y generar mayores ganancias en vez de hacerlo de manera individual. Entonces, todos estos 4 aspectos que estoy mencionando, lo que hicieron es que las empresas miren de una manera diferente los procesos, entiendan que necesitan unas nuevas capacidades y que asimismo trabajar de manera colaborativa genera unos esfuerzos más importantes que hacerlo de manera individual. Que eso es un aspecto importante de rescatar de la crisis, porque entendimos que trabajar de manera conjunta funciona mejor para el crecimiento económico del país en vez de hacer esfuerzos de manera individual. Entonces, eso, digamos, esos aspectos hacen que empiecen a utilizarse diferentes tipos de herramientas y las empresas en este momento dicen, bueno, ¿y cómo hago para reinventarme? ¿Cómo hago para innovar? Porque esa es la pregunta que todos están haciendo, porque nos dicen, nos tenemos que reinventar. Perfecto, claro, nos tenemos que reinventar y la pregunta es ¿cómo? ¿Qué hago como empresario? ¿Qué tengo que hacer? ¿Debo hacer emprendimiento en este momento? ¿Lo puedo hacer? ¿Cómo lo hago? Entonces,
En este caso, hay una herramienta que, aunque se viene trabajando desde hace muchos años a nivel académico y en la literatura internacional, que es la innovación abierta, a nivel latinoamericano realmente el proceso de implementación todavía ha sido muy lento, son muy pocas las experiencias de éxito que se trabajan a nivel de Latinoamérica, y adicional a eso, se tiene el mito, por decirlo de esa manera, de que la innovación abierta solamente funciona para las empresas grandes, cosa que no es cierta, porque ya vamos a mirar de qué manera se pueden implementar procesos de innovación abierta. Entonces, en ese caso, lo primero que hay que entender es qué es, porque la innovación abierta tiene, digamos, unos aspectos claves y unas habilidades que se necesitan para que pueda funcionar a nivel empresarial. Y básicamente lo que nos dice la innovación abierta es utilizar esos flujos internos y externos de conocimiento para acelerar la innovación interna y ampliar los mercados para uso externo de dicha innovación. Esa es la definición que nos dice el padre de la innovación abierta, que es Shea Brown. Pero en términos cristianos, ¿qué nos está diciendo la innovación abierta? Que nosotros podemos utilizar diferentes flujos de información, que la innovación no solamente se genera con el equipo de trabajo que tenemos a nivel de la empresa, sino que podemos contar con la opinión, por decirlo así, y ajustar a las necesidades del cliente. Nosotros podemos involucrar a los clientes, podemos involucrar a los proveedores, podemos involucrar a las universidades para que, digamos, nos ayuden a desarrollar esos procesos de innovación. Incluso las mismas entidades del Estado se pueden convertir en un catalizador de este tipo, digamos, de iniciativas para generar procesos de innovación abierta. Entonces, utilizar flujos internos y externos implica que tenemos diferentes agentes que pueden participar de los procesos de innovación. Y voy a traer a colación un caso que en Colombia, digamos, ha funcionado muy bien, porque es una herramienta que ya vamos a mencionar, y es un caso de una empresa que se llama Cívico, bueno, que es una plataforma. Básicamente Cívico lo que hace es convertirse en una plataforma de colaboración. ¿En qué sentido? En que Cívico es una plataforma que se utiliza para que usted sepa qué hay, por ejemplo, en este caso en la ciudad de Bogotá. ¿Y qué hay de qué? En entretenimiento, en compras, la peluquería del barrio, los lugares de cine que están cerca de la zona donde tú te ubicas, museos, etcétera. Pero lo chévere, digamos, lo interesante de esta plataforma de Cívico es que quienes alimentan la plataforma, porque es un tipo Wikipedia, imagínense cómo funciona, donde todos alimentamos, lo que hace la plataforma de Cívico es empezar a dar beneficios a las personas que empiecen a añadir lugares. Y le dan puntos, y esos puntos usted los puede convertir en dinero o en otro tipo de beneficios de los lugares donde uno añade, por decirlo así, de tal manera que lo que hace es convertirse en una plataforma colaborativa para que sean los mismos bogotanos, en este caso, los que incluyan lugares. Por esos lugares yo recibo un beneficio y hacemos y facilitamos que podamos conocer lugares que son de la persona de a pie, del que vive acá. Ahora, no solamente para los que viven en Bogotá, sino para los que vienen de afuera. Por ejemplo, Cívico es una plataforma muy chévere porque tú puedes mirar en Cívico qué lugar está cerca donde tú estás. Porque a veces para uno, digamos, como extranjero es difícil moverse en una ciudad, entonces Cívico se convierte en esa plataforma. Pero lo chévere es que es una plataforma que los mismos usuarios alimentan, que es obviamente supervisado por un equipo que tiene Cívico, pero es una plataforma colaborativa. Entonces, en vez de contratar una persona, lo que hace es que muchos usuarios interactúen, agreguen lugares y ha robustecido como tal la plataforma de tal manera que tú puedes interactuar con ella y mirar los lugares que a ti te interesen. Entonces, eso es lo que es, digamos, la innovación abierta, donde en vez de cerrarte a hacer la innovación con tu equipo de trabajo, porque eso se llama innovación cerrada, y uno con el mismo equipo genera los procesos de innovación y que a veces es muy limitado porque nos quedamos con las restricciones que hay en la misma empresa. Entonces nosotros podemos contar con otros agentes que nos ayuden a desarrollar procesos de innovación de manera más abierta. Lo que pasa es que nosotros como latinoamericanos tenemos un problema, y es que nosotros, digamos, siempre tenemos desconfianza, no nos abrimos a otras posibilidades. Entonces, la idea de la innovación abierta es generar esos procesos de colaboración para que las empresas
y otros agentes, que pueden ser clientes, proveedores y demás, generen una multiplicidad de soluciones que se adecúen realmente a las necesidades del mercado y de los clientes. Y de hecho, incluso es más económico que hacer innovaciones que de pronto no se ajusten a esas necesidades. Entonces, eso es lo que se llama innovación abierta en sí. ¿Y cuáles son esos beneficios que uno, digamos, identifica en la innovación abierta? Uno, y que acabo de mencionarlo, y es que las ideas se conectan mejor con lo que necesita realmente el mercado, se satisfacen necesidades reales. Por ejemplo, un ejercicio interesante que se hace y que es uno de los éxitos de innovación abierta es el ejercicio que hace Lego. Pues si algunos de los que están participando lo han visto, lo han escuchado, Lego siempre dispone de una plataforma interactiva y antes de sacar el producto cuenta con digamos, con las opiniones de los clientes para mirar si realmente lo que ellos están generando es una solución que se adecua a las necesidades o no, y le dan premios e incluso involucran en el proceso de diseño a las personas que generen las mejores soluciones. Entonces, es un proceso donde yo conecto mis ideas con lo que realmente necesita el cliente y me ahorro una cantidad de tiempo y dinero en vez de hacer un proceso interno y que después no cumpla con todos esos requerimientos y todas esas preocupaciones. Entonces, eso es un aspecto clave. Lo segundo es que las soluciones en la fase de desarrollo son mejores técnicamente. ¿Y quién mejor que el cliente para testear si realmente lo que surge o el producto que surge se adecua a lo que necesita o no? Entonces, se hacen, digamos, como tal, mejores desarrollos, se hacen procesos o se hacen ejercicios de diferentes pruebas para que ya finalmente se ajuste a la necesidad. Entonces, salen con un mejor desarrollo. Otro punto importante que lo acabo de señalar es la reducción de costos y tiempos de investigación, porque ya el cliente, al conocer, digamos, la primera parte del producto y al mirar qué tan funcional es, lo que hace es que con todos los ajustes y las opiniones que pueda dar el cliente o otros agentes o otro tipo de soluciones que se den, ya uno lo que hace es reducir costos y tiempo en investigación. Un aspecto importante de la innovación abierta y que hay que tener presente es que facilita la comprensión de los desafíos a resolver. ¿Y eso qué significa? Básicamente, cuando nosotros hablamos de la innovación abierta, hay una palabra que también es común y que hay que tener presente, y es, por ejemplo, los hackatones. En este caso, uno escucha mucho la palabra hackatón, pero realmente no entiende qué hay detrás de eso. Cuando uno habla de la hackatón, uno lo que hace es básicamente lanzar un desafío, y de ese desafío hay diferentes tipos de personas que participan y pueden generar muchas soluciones. Entonces, cuando yo coloco una pregunta en el hackathon, hay muchas posibilidades de resolverla, y lo que se hace a través del hackathon es interactuar con muchos tipos de personas, generar muchos tipos de soluciones para llegar a varias soluciones que se puedan implementar en la realidad. Entonces, con una sola pregunta tú puedes generar muchísimas respuestas y se pueden ir decantando hasta la solución que realmente contribuya a facilitar ese desafío. Entonces, la innovación abierta tiene eso, porque escucha muchísimos puntos de vista, pero que se pueden empezar a estructurar y convertir en soluciones reales. Y lo otro, que a veces también uno como empresario, cuando tiene innovación cerrada, no escucha, y es que cuando yo escucho diferentes opiniones o interactúo con otro tipo de entidades, lo que hago es ayudar a la empresa a centrarse en puntos clave y evaluar un mayor número de posibles soluciones, porque muchas veces cuando se presentan los desafíos, por ejemplo en los hackatones, uno como empresa piensa que tiene un problema y realmente el problema no es ese, sino que termina con otro problema que es diferente o lo entiende mejor. Entonces, eso es lo que hace, por ejemplo, el proceso de innovación abierta, y que es un beneficio interesante, porque a veces uno como empresario se cierra mucho a que uno tiene un problema y piensa que uno tiene un solo problema. Uno puede tener varios problemas o puede tener un problema diferente a el inicial, al que yo tenía en la cabeza, porque es que cuando uno hace innovación cerrada, uno solamente mira lo que yo tengo en el entorno de la empresa, pero no miro hacia afuera cuáles son las problemáticas reales y las soluciones que debo implementar. Entonces, la innovación abierta le despierta a uno un poco, digamos, los sentidos, o le abre a uno la mente, porque uno escucha unas opiniones totalmente diferentes. Entonces, en este caso,
¿Cuáles son, digamos, los diferentes tipos de proyectos que se pueden generar en la innovación abierta? Y aquí, digamos, voy a hacer una aclaración. Hay 3 tipos de proyectos, pero cuando uno como empresa no sabe por dónde empezar, porque ahí viene la pregunta, el cómo entro al proceso de innovación abierta, yo siempre recomiendo que empecemos primero por el inbound. Ya voy a explicar qué es el inbound, pero básicamente cuando usted quiere empezar a hablar de procesos de innovación abierta y no tiene muchos, digamos, no tiene mucha inversión en temas de innovación o no entiende muy bien cómo implementar la innovación en la empresa, el primer proceso, porque es que esto es un proceso de manera gradual, o sea, uno no empieza a hacer innovación abierta de manera inmediata, uno primero tiene que interiorizar en la empresa y entender realmente qué es innovación para uno poder empezar a materializar estos procesos. En términos cristianos hay que cambiar primero la cultura de la empresa para que esté abierta a estos procesos de innovación, porque si esto no se socializa con las empresas a nivel interno, muy difícilmente va a funcionar porque es que ellos se van a cerrar a no escuchar lo que tienen que decir los demás. Entonces, hay un error que se comete mucho cuando se implementan los procesos de innovación abierta y es que no se interioriza en la empresa, o sea, no se hace conciencia de eso y ahí es donde empiezan a fallar o uno empieza a tener desconfianza. Entonces, el primer tipo de proyecto que uno maneja en innovación abierta se llaman los procesos de inbound o los procesos entrantes. ¿Cómo funciona eso en términos cristianos? Básicamente lo que hace la empresa es adaptar una innovación que se desarrolla por otras instituciones, transformando y generando valor por sí misma. ¿Esto qué significa? Que básicamente, por ejemplo, y en este caso las universidades u otro tipo de entidades son muy claves, la innovación o la solución se genera desde la universidad y lo que hacen las empresas es adaptarla, transformarla e incluirla dentro de las organizaciones. ¿Por qué digo que se puede empezar desde acá? Porque uno se puede acercar a la comunidad académica o se puede acercar a las diferentes entidades a mirar qué están haciendo, cómo funciona. Por ejemplo, en el sector agropecuario funciona muchísimo porque generalmente los productores tienen unas preocupaciones, por poner un ejemplo, y pues no saben qué tipo de digamos, avances hay a nivel tecnología. Entonces los productores pequeños que no tienen acceso a esa tecnología generalmente se acercan a las universidades a mirar cuáles son esos avances que ha venido pasando para ellos saber si lo pueden interiorizar o no en sus organizaciones. Entonces eso se llama un inbound o un IA entrante, donde las entidades desarrollan las innovaciones y yo lo que hago es adaptarlas y transformarlas en la organización. Y generalmente se recomienda para esas empresas pequeñas que difícilmente, como lo decía ahorita, tienen la capacidad de desarrollar ese conocimiento de forma interna. Y obviamente para que funcione este proceso con éxito, deben contarse con organizaciones que tengan experiencia para desarrollar esos desafíos. Generalmente, para estos procesos, las instituciones claves, en este caso, son las universidades o todo lo que es la academia, porque desde ahí se generan procesos de innovación que pueden contribuir a diferentes sectores económicos. Entonces, esta, por ejemplo, uno de los principales protagonistas siempre ha sido las universidades, que son las que pueden acercar su conocimiento y su tecnología en favor de beneficiar a las diferentes comunidades. Entonces, cuando uno quiere saber el cómo o por dónde puedo empezar, este sería como un proceso de inicio para uno saber cómo puede involucrar el proceso de innovación a nivel empresarial o en sus ideas de negocio. Ahora, no es solamente para empresas en marcha. Por ejemplo, cuando uno tiene emprendimientos, uno se puede acercar a los diferentes laboratorios, como en el caso del INE, por ejemplo, que manejan ustedes como universidad, porque uno como joven está pensando en qué emprendo, porque la pregunta es, yo quiero emprender, pero ¿por dónde empiezo? Entonces los laboratorios como el INE se convierten en entidades que potencializan y se pueden hacer a través de procesos de innovación abierta el desarrollo de emprendimientos o el proceso de spin-off, que eso tiene unas implicaciones diferentes, pero en términos cristianos yo puedo acercarme a las instituciones académicas, en este caso a las universidades, los laboratorios, para poder empezar a incluir poco a poco esos procesos de innovación abierta. Entonces, cuando uno quiere empezar el camino de la innovación abierta, uno empieza por aquí, que son, digamos, procesos entrantes, porque yo adapto
lo que se ha venido desarrollando para fortalecer la innovación o implementar innovación en mi organización. Esa sería como la primera. La segunda, que ya, digamos, tiene o necesita unos desarrollos más avanzados, que se llama la IA saliente o la outbound. Básicamente lo que es, digamos, la primera es, o se llama, por decirlo así, de afuera hacia adentro. Esta es de adentro hacia afuera, donde básicamente lo que hago es, yo desarrollo un proceso de innovación, por eso digo que tiene que tener unos aspectos ya más avanzados, porque ya debe tener alguna inversión en investigación y desarrollo de las organizaciones, tener estipulado cómo funciona la innovación en las empresas, porque lo que hacemos es, desarrollamos la innovación y la ponemos a disposición de socios externos para poder desarrollar la solución o comercializarla, porque aquí hay un tema importante y es que se incluyen ya aspectos adicionales y que son delicados, que es como la parte de propiedad intelectual. Entonces, yo hago un desarrollo, interactúo con otros agentes y con esos otros agentes lo que hago es empezar a hacer desarrollos de tecnologías y poder hacer una interacción para generar conocimiento. Pero como les digo, aquí la parte de propiedad intelectual es delicada y se tiene que generar toda la parte, digamos, de reglamentación contractual, porque de aquí generalmente surgen patentes o otro tipo de procesos que implican que la reglamentación sea robusta, por decirlo así. Y finalmente, o la última actividad, que ahorita ya vamos a hablar de un caso en Colombia clave, es el Couple Open Innovation o la innovación abierta mixta. Esta, digamos, es más interesante y es la que deberíamos, o el ideal que deberíamos tener las empresas, y es que se unan diferentes empresas para generar la innovación. Aunque cada una explore en qué la beneficia, pero nos unimos varias empresas para poder generar procesos de innovación. Esta es la parte más difícil, porque uno siempre desconfía del empresario, ¿no? De la otra empresa. ¿Será que me roba la idea? ¿Será que me beneficia? Porque beneficia esto a él, a mí no me beneficia. Entonces, esta es el ideal o donde deberían llegar las empresas, pero es la más difícil, porque esto implica que tienen que haber equipos entre ambas empresas, debe haber procesos de interiorización de la innovación entre cada empresa y identificar cómo entre todas pueden ingresar y potencializar mejor un mercado. Entonces, por eso esta es la de mayor complejidad y esta ojalá que lleguemos rápido, porque esto es lo que se necesita para que se puedan fomentar procesos de crecimiento, especialmente en la actualidad, donde nosotros, entre todas las empresas, necesitamos, o sea, cada una necesita generar estrategias, pero qué mejor hacerlo de manera conjunta para sacar a flote los diferentes sectores que están afectados. Entonces, de eso se trata la Couple Open Innovation o la innovación abierta mixta, porque esta es la más interesante, la más dura, pero sí se puede. Y hay experiencias que, digamos, han funcionado con este tipo de proyectos. Entonces, en este caso, hay varias herramientas que se utilizan para la innovación abierta. Algunas las hemos escuchado más que otras, pero, digamos, en este caso, la primera herramienta a utilizar es la del Design Thinking, que ese también es un término que nos suena lejano, que parece que fuera difícil de implementar, pero que es una metodología clave para poder hacer productos que realmente se ajusten a las necesidades del cliente. Y que cuando hablamos, por ejemplo, del Design Thinking y toda la parte del pensamiento de Lean Startup, todos estos son pensamientos de carácter colaborativo, porque lo que nosotros estamos haciendo es acercar el producto y antes de realmente montar la idea de negocio, mirar si se adapta o no a las necesidades del cliente. Entonces ahí surgen, digamos, términos que de pronto algunos han escuchado como el producto mínimo viable, que nos ahorra una cantidad de tiempo y dinero y no nos arriesgamos a hacer producción en masa sin conocer realmente lo que el cliente necesita. Las hackatones, que es las que se han, digamos, venido popularizando o convirtiéndose en la moda, porque pues permiten interactuar y sobre todo para la parte de los jóvenes porque los encierran varios días, entonces interactúan con muchas disciplinas, generan unas alternativas interesantes y pues es una herramienta chévere. Las hackatones uno siempre
digamos, lo que uno siempre escucha es que son de grandes dimensiones, pero no necesariamente. Las hackatones también se pueden hacer en grupos pequeños y sobre todo para las pequeñas empresas, que cuando se lanzan los retos, uno como pequeña empresa puede mirar si realmente por ahí puede implementar una solución o no. Y las plataformas de crowdsourcing, que es como lo que hablábamos ahorita del caso de Cívico, donde hay muchas personas interactuando y haciendo procesos de retroalimentación. Entonces son temas interesantes porque uno lo que hace es escuchar más opiniones, mirar otros puntos de vista, ser un poco más abiertos en las soluciones que se necesitan y en vez de generar unas 3, 4 soluciones, termina generando 28 o 30 soluciones y de esas cuales realmente son viables. Entonces estas son algunas, no estoy diciendo que sean, digamos, todas, hay muchas más, pero estas son, digamos, como las más fáciles para los empresarios de acercarse, porque es que uno le tiene mucho miedo a los términos, porque uno los mira así, porque eso está en inglés, entonces eso de qué me están hablando, yo no entiendo, pero básicamente son metodologías que son sencillas y lo que necesitan es aplicación. Y hay mucho material disponible para uno poderlo, y casos de éxito para uno poderlo implementar. Entonces, de eso digamos que se trata. Bueno, algunas experiencias exitosas, voy a traer a colación dos que hemos utilizado, digamos, o que, bueno, que son casos de éxito en Colombia, para mostrar que la innovación abierta sí se puede. Hay muchas más, pero pues estas son dos que me llaman mucho siempre la atención y que me gusta hablar cuando nosotros hablamos de innovación abierta. Y es uno, la alianza del Banco de Vivienda Rappi, y ya voy a explicar qué significa esto y cómo funciona, y dos, de la organización Corona. Entonces, básicamente, esta alianza del Banco de Vivienda Rappi, ¿qué significa? O bueno, ¿por qué se hizo? Davivienda, digamos, para poner en contexto a las personas que nos están viendo, Davivienda es uno de los bancos más importantes que tenemos en Colombia y ellos tenían una problemática, o bueno, están en ese proceso de solución y es cómo bancarizaban de manera más sencilla a los jóvenes que iniciaban su vida financiera, es decir, cómo lograr acercar a los jóvenes a una entidad bancaria, que abrieran una cuenta de ahorros o que si no querían una tarjeta, cómo utilizar medios de pago electrónicos para acercar más a los jóvenes a que se pudieran bancarizar. Y Rappi es una de las empresas en Colombia, en este caso de las más importantes, para todo lo que es el tema de domicilios, ¿sí? Entonces, el problema de Davivienda era bancarizar a los jóvenes y el problema de Rappi era diseñar un método de pago efectivo para los domicilios, sobre todo en este caso, donde la gente lo que está buscando es el menor contacto posible y no pagar en efectivo. Entonces, a raíz de la problemática de cada empresa, lo que hicieron fue, entre las dos, generar una solución donde, ¿qué hicieron? Y eso para que digamos, lo tengamos presente. Básicamente, lo que hicieron fue, uno, facilitar los pagos a domicilio escaneado a través de un código QR, que lo que hace simplemente tú con un lector, tú haces el pago y se genera ya la transacción electrónica de manera inmediata, en vez de uno estar utilizando el efectivo o generar ese riesgo. Dos, tú puedes hacer retiros en efectivo en los cajeros automáticos desde tu celular, es decir, que no necesitas una tarjeta de débito, ni tienes que estar utilizando otro tipo de herramientas, sino que simplemente tú con tu celular o introduciendo el número de celular, tú puedes retirar el efectivo. Y para los que querían vida crediticia, que también era otro problema o que es otro problema de los jóvenes y que entre la alianza se generó, es generar una tarjeta RappiPay débito Visa. Esto con el ánimo de poder generar mayor vida crediticia y que más adelante ellos puedan acceder a créditos. Entonces, esto, por ejemplo, es una alianza interesante porque lo que hizo fue acercar a los jóvenes más a todo lo que es la parte de los temas financieros. Incluso, ellos ahorita han desarrollado una plataforma muy chévere para todo el tema de educación financiera, para utilizar mejor los productos en materia de créditos y en qué tipo de inversiones también se pueden hacer. Entonces, esta alianza fue de manera o sea, se hizo en innovación abierta entre dos empresas que tenían cada una problemática y se unieron para dar una solución. Y lo segundo, que también, digamos, es una de las, digamos, de los procesos de innovación abierta tradicional y es con la organización Corona. También para colocarlos en contexto, la organización Corona
es una de las empresas en Colombia más importantes que se dedica a temas, digamos, de elementos del hogar, especialmente en materia de pisos. Es decir, cuando tú quieres acá implementar un piso en Colombia, pues Corona es la empresa más importante que tenemos en el país para tú ir a comprar pisos de todos los estilos y colores. Ellos tenían una problemática en puntual y era que querían desarrollar la baldosa más liviana del mercado. Entonces, no sabían cómo hacerlo. Ellos son una empresa que ya lleva muchos años en el mercado y que es reconocida en el país, pero internamente no podían generar una solución. Es decir, ellos tienen un equipo de innovación, pero no pudieron generar la solución de manera interna, no encontraron la forma de hacerlo. Entonces, lo que hicieron fue unirse o generar una alianza que se llama la Alianza Tecnova, donde se unieron diferentes universidades. Para nosotros, una de las universidades fue la Universidad de Antioquia, que es reconocida a nivel colombiano, con entidades nacionales como el SENA, en la cual trabajé 9 años, y también se hicieron alianzas con otro tipo de empresas que trabajaban con materiales a ver qué se podía generar. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos lanzaron, en este caso, o utilizaron una plataforma de innovación abierta donde se planteó el problema porque fueron hasta Estados Unidos para poder mirar qué tipo de retos se podían diseñar, cómo funcionaba. Participaron 180,000 personas de 175 nacionalidades y la respuesta la encontraron con un jubilado en Alemania, de un pueblo muy pequeño, donde con esta persona y pues a través de un tipo de contratos y de procesos de colaboración generaron una solución en conjunto con esta persona y así fue que lograron la baldosa más liviana en el mercado. Entonces, ¿a qué voy con estos dos casos para tenerlo presente? La innovación abierta sí se puede hacer, sí funciona, pero hay unas limitaciones, sobre todo a nivel interno, y es ese miedo a poder interactuar con nosotros o esa desconfianza. Entonces, eso, digamos, a tenerlo presente. Entonces, ¿cuáles son las principales recomendaciones para implementar? Entonces, lo primero, desarrollar mayor transparencia en la empresa. Y a esto, digamos, ¿a qué voy con esto? Donde básicamente cuando hablamos de mayor transparencia es que hay que hacer un cambio de la cultura organizacional, es decir, hay que perder ese miedo a interactuar o a escuchar del otro, porque es que cuando uno habla del proceso de innovación abierta, uno piensa que como empresa uno todo lo sabe y eso no es cierto. Los clientes tienen mucho que decirnos, los proveedores también, las universidades, las entidades del Estado tienen mucho que decirnos, entonces hablar de transparencia implica que yo tengo que romper ciertos paradigmas a nivel de la empresa. Perder el miedo es la primera parte. Pero para perder el miedo tengo que interiorizarlo en las organizaciones y hablar de qué es realmente la innovación para poder hacerlo. Lo segundo, acercarse a la comunidad, que eso suena obvio, pero no es tan obvio. En la actualidad, por ejemplo, hay un proceso clave con los clientes y es cómo genero canales de comunicación más efectivos con ellos. Porque a veces, digamos, en este caso pensamos que el cliente tiene todo resuelto o que no tiene ningún tipo de problema y resulta que no nos comunicamos con ellos. En la actualidad necesitamos muchísimas herramientas de comunicación para conocer realmente la preocupación del cliente, porque la preocupación antes del COVID es muy diferente a la que debe tener el cliente ahora. Entonces tengo que acercarme para poder entender qué necesita e interactuar y hacerlo partícipe de estos procesos de innovación. Y hay una cosa que estamos viendo ahorita y es, todo el mundo quiere innovar en la actualidad, perfecto. Lo ha mirado qué necesita el cliente, lo ha llamado, le ha preguntado, le ha dicho, o sea, ¿qué quiere? En este momento, porque nosotros sabíamos qué quería antes del COVID, pero en este momento no tenemos claro qué quiere. Entonces, eso se llama acercarse a la comunidad. Lo tercero, relacionarse con las redes sociales y uso de tecnología. Y aquí viene un aspecto clave. Y es cómo me comunico, en este caso con el cliente. Le envié un correo, estoy informándole a los clientes y a mis propios empleados de cómo están las cosas en la empresa, cuáles son esas preocupaciones. Entonces, relacionarse con esas redes sociales implica que debo transmitir unos mensajes diferentes. Y lo otro es mirar a los competidores como colaboradores, que es la parte más difícil. En este momento, tú tienes un problema porque no vendes. El competidor también tiene un problema porque no vende. Debo unirme y empezar a crear redes, a ver cómo entre todos podemos hacer que crezcamos y generar ese volumen que necesito y no pensar de manera individual. Que digamos, ahí es donde viene
por qué la innovación abierta es importante en este momento. Porque la innovación abierta implica que yo tengo que romper ese paradigma de que mi competidor me va a quitar los clientes, me va a quitar todo el mercado, donde ahorita necesitamos cubrirlo entre todos para mirar quién puede atender a quién, porque tengo que tomar decisiones difíciles. Y bueno, y con esto, digamos, termino esta parte. Este es mi correo de contacto para cualquier cosa que necesiten con mucho gusto. Entonces, pues, escucho las preguntas o los comentarios que tengan con muchísimo gusto. Muchas gracias, maestra, por esta ponencia. La verdad está súper interesante. Estamos viendo terminologías con las cuales ya conocemos, ya hemos escuchado con anterioridad, pero que no los teníamos tan aterrizados. Por ejemplo, se dice que en esta pandemia se potencializó mucho la era digital, o sea que avanzamos en demasía. Pero después de esta ponencia me queda claro que no solamente lo digital, sino también la innovación abierta se está abriendo. Me hacía una pregunta sobre cómo se está implementando la innovación abierta acá en México, en particular. Aquí en Jalisco somos afortunados porque las políticas del Estado desde hace algunos años van en pro del ecosistema emprendedor. Entonces están apostando a que la gente de Jalisco sea emprendedora y que utilice la innovación. Tanto que está Ciudad Creativa Digital, que hay empresas digitales que se soportan con universidades, con el público en general, que hay iniciativas públicas las cuales apoyan, por mencionar Retos Zapopan, el gobierno de Guadalajara con jóvenes emprendedores y así, diferentes cosas. Todos ellos apoyan a la innovación abierta y en particular nosotros desde el Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, pues también utilizamos todo este tipo de herramientas, todo este tipo de terminologías y los aplicamos. Actualmente en el CUSEA se están desarrollando algunos programas. Uno de ellos se llama Hospital Pymes. Este hospital se trata de las empresas que están siendo afectadas, que ya vimos que es un número muy alto. Estas empresas se comunican con nosotros, con los que somos asesores en el Hospital Pymes, es mediante una plataforma que se creó por parte de la Universidad de Guadalajara del CUSEA, y ahí muestran la problemática. Entonces, nosotros como asesores, dependiendo del tema en el que seamos más expertices, pues les apoyamos. Entonces, estas empresas que están a punto de morir, probablemente con una asesoría sin costo, gratuita, puedan tener mayor herramienta y puedan ver qué es lo que pueden implementar. Eso es lo que se está haciendo con un solo programa. Hay otro que se llama Periscopio, que es más o menos lo mismo, pero que también trae contenido de talleres. Y hay más, está Mercadito Vecino, el cual es una plataforma en la cual se invita a los locatarios a que se registren. Entonces yo necesito material de aseo. Este material de aseo, pues, escobas, detergentes y todo para asear mi casa. Y ahí lo busco y ahí me salen las empresas o pequeñas empresas que lo venden y no es necesario que vaya a una gran empresa como puede ser Walmart, Aurrera. En este caso en Colombia, que son ¿cómo se llaman las grandes empresas? Corú. ¿Cuál? ¿La de Uno, Justo y Bueno? Esas. Pues acá es Walmart, acá es Aurrera, Sam's y todas ellas. Entonces, con esto se está apoyando y pues estamos viendo que todo esto es innovación abierta. Permítame leer algún comentario. Por ejemplo, Paula Suárez dice un saludo desde la Universidad de La Salle en Bogotá. Y José Antonio Muédrano dice, el trabajo colaborativo entre todas las partes nos ayudará a salir más rápido de muchos problemas generados por la pandemia.
Es por que la hay pandemia. un tema, claro, no, mire, hay una cosa importante que yo creo que a nivel de Latinoamérica todos lo tenemos que entender, y es que para este momento se nos dio una oportunidad grandísima y es de volver a lo nuestro. Es decir, tuvo que pasar una situación de COVID para entender que tenemos que darle preponderancia a lo nuestro. Y para darle importancia a lo nuestro, necesitamos unirnos todos a través de estos procesos de innovación donde las universidades se acerquen más a las necesidades de la comunidad. Los empresarios entienden que los clientes ya han cambiado, porque es que uno piensa que los clientes tienen las mismas preocupaciones. Nosotros como consumidores ya empezamos a cambiar un poco el chip sobre otros temas que nos interesan, ¿sí? Entonces, si ya digamos, si ya tenemos que volcarnos a lo local, ¿dónde están las soluciones? En cada uno de nuestros países, y qué mejor que hacerlo a través de estos procesos colaborativos que nos permitan crecer entre todos. Hay que volver a lo nuestro, y para volver a lo nuestro tenemos que creer en lo que nosotros tenemos, porque lamentablemente, si no va a ser así, ¿cómo vamos a salir todos de esta crisis? Así es, hay que creer en nosotros mismos. Juan Pablo dice, ¿cuáles son las principales problemáticas para la implementación de la innovación abierta mixta? Yo te diría, en este caso, y gracias por la pregunta, que lo primero que hay que, digamos, hacer para que un proceso de estos funcione es que en las empresas tiene que haber desarrollo de qué es la innovación y que se hagan unos procesos. Procesos no como uno lo entiende a nivel empresarial, que tiene que hacer una cantidad de paso a paso y hacer una escritura de un manual, no tanto así. Uno puede desarrollar procesos de innovación al interior de las empresas para entender cómo funciona. Entonces, la primera barrera es que a nivel interno ni siquiera se entiende qué es innovación. Cuando tú no entiendes qué es innovación, hacer un proceso entre dos empresas es difícil. Eso es lo primero. Lo segundo, revisar realmente cuáles son los equipos de trabajo que tenemos para poder trabajar de manera colaborativa, porque ahí ese es otro error que se comete. Nosotros hacemos la innovación abierta desde las directivas y resulta que quienes tienen que implementarla son todo lo que es la parte de los mandos medios y a nivel operativo. Entonces, si yo no involucro y no entiendo cómo funciona mi equipo de trabajo, y ahí si no entiendo mi equipo de trabajo, pues menos voy a entender cómo interactúo con la otra empresa. Entonces, debo tener muy claro cómo funcionan mis equipos de trabajo, involucrarlos, hacer relaciones entre ambos equipos para poder desarrollar los procesos. Y lo tercero, y que lo mencionaba al final de la presentación, es el tema de la transparencia. Y cuando hablamos de transparencia implica que se tienen que hacer unos acuerdos de cooperación muy claros para que las ideas sean compartidas y se puedan generar beneficios para ambos. Porque nosotros hemos visto, así como mencionaba el caso de éxito de Rápida Vivienda, hemos visto muchos casos de fracaso donde lamentablemente se generan procesos con las empresas grandes, las empresas pequeñas colaboran y resulta que empresas grandes, que no voy a mencionar nombres obviamente, roban ideas de las empresas pequeñas. Entonces, cuando no se generan esos procesos o esos acuerdos de cooperación entre ambas y se entiende cuál va a ser el beneficio para ambas, también puede ser un problema y puede generar un fracaso, porque entonces yo siento que ayudé a la otra empresa, se robó mi idea y no recibí beneficios de esa colaboración entre ambas. Entonces, creería yo que esos son tres aspectos claves que hay que revisar para que realmente sea exitoso el proceso. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Espero te haya apoyado poquito con esta duda. Dice Andrea Venegas, considero que es algo súper importante, pero existen muchos factores culturales. Muchas veces no lo permite, como ya lo mencionaba, ver la competencia como eso y no como colaborador. Debemos impulsarlo mucho más. Muchas gracias por la charla. Ay, no, a ustedes por la invitación, porque de todas maneras esto es un proceso que no le compete a cada país de manera individual, sino que en este momento tenemos que unirnos todos para mirar cómo salimos de esta crisis, porque la crisis, digamos, ha generado problemas importantes, pero para Latinoamérica genera unos desafíos adicionales. Entonces, eso hace que al unirnos entre todos y colaborarnos, por ejemplo, entre las universidades, las empresas, y hacer procesos de manera conjunta, creo que vamos a ayudar a nuestras empresas, sobre todo porque es que nuestro tejido empresarial
básicamente entre el 80 y 90% en Latinoamérica son de micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, estas son las que más necesitan de nosotros para poder desarrollar esos procesos de colaboración. Muy bien. Dice Kenia Díaz, ¿cuáles serían las maneras más efectivas de conocer las necesidades de nuestro mercado posteriores a la pandemia? Bueno, digamos que en este caso, yo qué te diría, con respecto al tema del mercado, hay una herramienta que se utiliza muchísimo, por ejemplo, para los que quieran emprender y que lo había mencionado pues a lo largo de la presentación, y es que el producto mínimo viable te permite, antes de empezar a generar procesos de producción en masa o de lanzar un nuevo producto, o digamos, o entender un poco las necesidades e invertir en lo que realmente no necesita el cliente, yo te recomiendo el producto mínimo viable que te ayuda. El producto mínimo viable lo que hace es que tú generas digamos, como una primera idea o prototipo o modelo, que no, prototipo no es solamente el 3D que uno conoce, ¿no? Porque uno siempre piensa prototipo 3D, no. Prototipo puede ser una imagen, un lienzo a mano, por un video, etcétera. Entonces, el producto mínimo viable, uno siempre asocia es un prototipo en 3D con la superplataforma, eso no es cierto. El producto mínimo viable es una idea que tú muestras y que la puedes compartir con los que tú crees que son tu mercado potencial, pues que uno a veces también piensa que hay unos clientes que son los que necesitan ese producto y terminan utilizándolo, son otros diferentes. Entonces, el producto mínimo viable te permite acercar un poco a esa necesidad. ¿Cómo? Tú haces una primera idea, la puedes compartir con un número de personas que no tienen que ser ni 100 ni 200, incluso con 5, tú puedes empezarlo a hacer. No necesita tantas inversiones porque ahí uno lo que hace es minimizar el riesgo. Y con eso tú te haces unas ideas, se las muestras a los clientes, que puede ser vía virtual, telefónica, por un correo. Es decir, hay muchas formas, entre sencillas y complejas, de tal manera que tú vayas mirando qué necesita el cliente y que el cliente te dé procesos de retroalimentación. Entonces, yo siempre les digo, antes de lanzar un producto al mercado o de mirar una nueva estrategia, hagan producto mínimo viable, hagan una idea, muestren un prototipo, una primera, digamos, como una primera aproximación para entender realmente el cliente necesita. Y nosotros el producto mínimo viable lo hemos visto allá en la academia como una definición que nos han dicho, pero no entendemos que en la realidad es supremamente práctico para nosotros, porque así entendemos y nos acercamos mejor a la necesidad del cliente. Y vuelvo y repito, eso usted lo puede hacer hasta un video por WhatsApp. Y usted puede mostrárselo a las personas que sean posiblemente sus compradores y ellos pueden hacer procesos de retroalimentación contigo. Incluso tú puedes utilizar herramientas de Google que te permiten publicar videos o una primera imagen y tú puedes ir mirando quién está ingresando y puedes permitir que ellos hagan procesos de retroalimentación. Entonces, para uno hacer inserción a nuevos mercados, lo que viene es utilizar estas herramientas que la hemos visto muy en la academia, pero no aterrizados realmente en la realidad. Y ahí es donde también las universidades tienen que ayudar a facilitar esos procesos, porque nosotros siempre nos quedamos con los términos, pero a veces no somos tan prácticos en mostrárselo realmente a las empresas cómo lo pueden hacer. Porque siempre hay un vacío entre lo que nosotros como académicos pensamos y lo que realmente necesita la empresa. Entonces ahí, por ejemplo, los laboratorios como el INE pueden generar ese tipo de conexión para que la gente sepa cómo hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Y también me quedo con la parte de que ahora con esto post pandemia, que insisto, no inició hace unos meses la innovación abierta ni la digitalización, solamente tuvo una disrupción a causa de, pero que podemos utilizar todo esto y que podemos llegar a más personas. Que, por ejemplo, si tenemos algún problema, ahora no nos cuesta nada lanzar un reto y probablemente como el caso que nos presentaba de Corona, la respuesta podría venir del otro lado del mundo. Entonces, tenemos que utilizar estas herramientas que tenemos para poder potencializar nuestras ideas, materializarlas y posteriormente crecer. Exacto. Y hago, digamos, en este caso como un comentario, la innovación abierta no es algo del otro mundo.
La única limitación está en nosotros como personas que no queremos abrirnos ni escucharnos a las opiniones de los otros. Porque las herramientas existen ya hace muchos años, pero siempre vemos digamos, esa desconfianza en el otro, en que el otro empresario me roba o que la idea se la va a quedar él y no yo, en vez de entender que los procesos colaborativos funcionan mejor y generan más volumen de ingresos, reducción de gastos y demás que nosotros siempre escuchamos, en vez de hacerlo de manera individual. Y qué mejor en este momento donde muchas empresas están en la misma situación que nosotros. Porque en este momento hay muchas empresas que están pensando qué hacer y todo el mundo lo está pensando de manera individual. ¿Cómo hacemos red para entender que todos tenemos que salir del mismo problema? Por ejemplo, ahorita funciona mucho el tema de los gremios. Ahora sí es que se necesitan realmente los gremios o las asociaciones de empresarios de los sectores para que representen esos intereses, porque de manera individual no vamos a poder hacerlo. Va a ser muy difícil. Es correcto, como decía Pepe, José Antonio Muédano hace rato, necesitamos de todos. Y pues aquí no me queda más que invitarla a seguir colaborando con nosotros. Por ahí vamos a sacar un reto tipo hackathon virtual en el cual se está cocinando y pues para que nos apoye, usted que es experta en este tipo de temas, yo creo que por ahí dentro de un mes o algo así, que estén también todos muy atentos a este tipo de iniciativas. Darle las gracias por esta charla. Es muy benéfica para nuestro ecosistema y conocer un poquito más de otros ecosistemas de emprendimiento y de innovación. Claro que sí. Digamos que en este caso yo le doy gracias al laboratorio, al INE por la invitación y al CUSEA. Y como les digo, nos toca entre todos jalonar estos procesos porque nadie lo va a hacer por nosotros. Y sobre todo en este momento las universidades tenemos un papel clave para poder ayudar a que los empresarios salgan adelante. Así es. Y pues también dar las gracias al director del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, el maestro Samuel Iván Cárdenas, y al rector, que como vimos ahorita en este webinar, estamos utilizando mucho la innovación abierta. Con todas las alianzas que se están haciendo, ahorita tenemos alianzas con Cámara de Comercio de Guadalajara, con la CCIJ, con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, y que estamos haciendo cosas como Hospital Pymes, como Periscopio y demás que van a salir. Entonces, al maestro Luis Gustavo Padilla, quien es el rector del centro, también darle las gracias y pues invitar a todos los que nos están viendo esta tarde, esta mañana tarde ya, a que se sumen a este tipo de acciones, porque todos necesitamos de todos y la innovación abierta así lo demanda. Así es. Muchas gracias a ustedes por la invitación y gracias a los asistentes que se conectaron. Gracias, bonito día.